Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Llevamos algunos meses en una gran expectativa esperando comenzar este estudio sobre Apocalipsis. Venimos con mucho entusiasmo para estudiar la palabra del Señor y para adentrarnos en un estudio que es un estudio supremamente importante de la Escritura, un estudio que probablemente algunos han añorado o que otros han tenido un poco de temor. El libro de Apocalipsis es un libro extraordinario de la Escritura. Es tan extraordinario que es considerado uno de los libros más irrespetados de la Escritura, de los libros más abusados y de los libros más incomprendidos de toda la palabra. Es uno de los libros que ha sido base para el origen de muchas sectas y para muchas desviaciones en la doctrina. Es un libro que algunas personas tienen temor de leer, porque no saben cómo leer o cómo entender o cómo interpretar diversos símbolos o diversas metáforas que se presentan en este libro. Es un libro supremamente enigmático en algún sentido, supremamente lleno de símbolos, de riqueza, de estructura, de visiones, de ejemplos, de números, de colores, de metáforas. Y esa es la razón por la cual muchas personas prefieren no leer Apocalipsis, porque les da temor, a algunos les asusta, porque encuentran unos ejemplos supremamente dramáticos o enigmáticos y dicen: yo tengo miedo y tengo pesadillas en la noche si leo Apocalipsis. Entonces hay muchas personas que no se atreven a estudiar Apocalipsis, y de hecho también por los abusos que se han presentado en las interpretaciones, hay personas que tienen serias desviaciones o incomprensiones en este libro y prefieren no leer. Nosotros hemos decidido estudiar por un buen tiempo el libro de Apocalipsis, y es un gran reto para todos nosotros, para los que vamos a exponer y para ustedes que van a escuchar. Es un reto supremamente grande, porque es adentrarnos en un libro que, si bien es inspirado, es un libro un tanto difícil de interpretar, de aplicar y de comprender en su conjunto. Es un libro que no es fácil y que confunde con facilidad a los lectores o a los intérpretes. Muchísimos exégetas experimentados han caído en serias desviaciones en el estudio detallado de Apocalipsis, y suplicamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos auxilie y que podamos entender con sencillez y con claridad, pero también con profundidad, las verdades descritas en el libro de Apocalipsis. Vayan por favor allí al capítulo 1, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Capítulo 1, versículo 1 nos da el abreboca inicial de lo que va a narrar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis abre de una manera interesante, dándonos a conocer el tema central o el propósito central del libro. Es decir, el libro de Apocalipsis es deductivo, porque parte de una deducción temática inicial para darnos a conocer el propósito. No necesitamos avanzar mucho al capítulo 4, o 6, u 8, o 20 para entender el propósito del libro. Con solo abrir Apocalipsis en la primera página, nosotros nos damos cuenta cuál es el propósito y el tema central de Apocalipsis. ¿Ya lo descubrieron? Primera línea: la revelación de Jesucristo. Y ese es el tema en sí, y ese es el título que yo he puesto para la enseñanza hoy, y va a ser parte de nuestro eslogan de estudio de Apocalipsis: Jesucristo, su revelación. Y ese es uno de los aspectos del carácter de Dios, la autorrevelación de Dios. Jesucristo se revela a sí mismo para dar a conocer lo que Él es, lo que Él ha determinado y lo que Él va a hacer con su pueblo. Jesucristo no se revela de manera enigmática o confusa, sino que se revela de manera clara y contundente en cada página de la Escritura, y por supuesto en este libro de Apocalipsis, para darnos a conocer quién es Él, qué ha hecho y cómo va a dar a conocer su propósito o su misterio, que, como dicen algunos textos de la Escritura, ha sido oculto en algunos periodos de la historia. Jesucristo, su revelación. Y si ustedes miran en la Escritura, ese es el título que los traductores han puesto, el primer párrafo, que en otros textos se llamaría la salutación, ¿cierto? O el saludo inicial, le han puesto la revelación de Jesucristo, y la primera línea del texto dice la revelación de Jesucristo. En ese sentido, nosotros pudiéramos decir que Apocalipsis no es un libro confuso, ni que Apocalipsis es un libro difícil y que causa terror o miedo a sus lectores. Lo que podemos decir en ese sentido es que Apocalipsis es un libro supremamente sencillo, claro y contundente para darnos a conocer la revelación
de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Lo conocemos desde el comienzo de la Escritura. En Génesis capítulo 1, 2 y 3 se nos revela quién es Jesucristo, y a lo largo de todas las páginas de la Escritura nosotros sabemos quién es Cristo, cuál es su propósito, cuál es su misión, cuál es su tarea, qué ha venido a hacer. Y este libro de Apocalipsis va a cerrar, siendo el último libro inspirado que ha sido incluido en el canon de la Escritura, va a cerrar diciendo la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos, en este caso al apóstol Juan y por supuesto también a toda la congregación. ¿Es Apocalipsis un libro sobrecogedor? ¿Es Apocalipsis un libro lleno de misterio y de enigmas? ¿Es Apocalipsis un libro confuso? La respuesta es no. Apocalipsis es un libro sencillo. Es un libro sencillo de entender porque lo que nos va a decir es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús se da a conocer por su palabra, llama a la reverencia, llama a la adoración, llama al entendimiento de su palabra, nos muestra el misterio que los profetas anunciaron por muchos siglos anteriores, nos muestra el cumplimiento de la primera venida y nos anuncia la venida final de Jesucristo para consumar o para sellar o hacer plena toda su obra que se ha realizado a lo largo de los tiempos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El libro de Apocalipsis nos va a ayudar a nosotros a entender muchas realidades que a lo largo de la historia de la redención hemos visto. Una es la realidad del pecado como enemigo nuestro. Otra realidad es la realidad de la muerte, también como consecuencia del pecado. Y otra realidad que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis es la realidad del enemigo de Dios o el enemigo de la iglesia, que es Satanás. Esos tres enemigos, ¿dónde aparecen en la escena bíblica? Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Está el pecado, está Satanás y está la muerte, como consecuencias inequívocas del desvarío del hombre frente a Dios. Esas tres realidades o tres modelos o tres ejes temáticos los vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Y Jesucristo de manera contundente nos va a mostrar que la razón por la cual Él se ha revelado en la historia de la humanidad, que la razón por la cual Él se humilló y vino a la tierra es para derrotar a Satanás, enemigo de Dios y enemigo de la iglesia, para derrotar el pecado, que ha sido el que ha desviado al hombre de la imagen y semejanza y del propósito de la redención, y para derrotar la muerte, que es la consecuencia natural del pecado. En el libro de Apocalipsis vamos a estar encontrando en todas las páginas de Apocalipsis esas tres realidades: Satanás, pecado y muerte, como verdades contundentes que han sido permanentes en toda la historia de la redención, pero que de manera plena y absoluta en el libro de Apocalipsis serán derrotadas, consumadas y juzgadas. Satanás es derrotado plena y absolutamente en el libro de Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? La muerte es vencida totalmente a través de la resurrección, no solo de Cristo, que es las primicias, sino de la resurrección de todos los creyentes y aún de los injustos para el juicio final. Pero también el pecado es vencido y es juzgado con severidad. Por eso el texto 1:18 dice: el que vivo y estuvo muerto y vive para siempre, es el testigo verdadero que nos va a enseñar. Jesucristo, su revelación. En primer lugar, ¿qué nos va a revelar el libro de Apocalipsis sobre Jesús? Yo quiero mencionar tres aspectos que ya los niños nos anticiparon. Tres aspectos que la Escritura nos va a revelar sobre Jesucristo. El primer aspecto que la Escritura nos va a revelar en Apocalipsis sobre Jesucristo, que es razón de ser de este libro y propósito central, es que Dios es fiel. Queridos hermanos, esa es una verdad extraordinariamente hermosa del carácter de Dios, motivo de esperanza y de consuelo y de fortaleza para nosotros en cualquier episodio de la vida en el que estemos pasando. Dios es fiel. Lo va a decir una y otra vez desde el capítulo 1. He aquí el fiel y verdadero. El fiel. Jesucristo se autodenomina o se autonombra a sí mismo en Apocalipsis el fiel. Él se revela a sí mismo. No son los demás los que dicen que Jesús es fiel. Es Él mismo el que dice:
yo soy fiel. El que habla, el que escribe es fiel. Y quien va a redactar o quien va a ser usado como autor o como escritor mejor de este libro, también se denomina fiel a lo que ha escuchado, a lo que ha visto, para transmitir o para escribir con fidelidad cada palabra de lo que se va a decir. ¿Ustedes recuerdan quién fue el escritor de esta carta? De este libro, el apóstol Juan. Hay muchísima crítica sobre si fue Juan el apóstol, o fue Juan el Bautista, o si fue Juan uno de la familia sacerdotal que estaba mencionado en la Escritura, o cuál Juan fue el que escribió. La Biblia por lo menos menciona 5 Juan en el Nuevo Testamento. El nombre Juan en el Nuevo Testamento entre los griegos era muy común, era un nombre común, igual como hoy en día también es un nombre común entre nosotros. Y entonces, como era común, algunos se atreven a decir que quien escribió no fue el hijo de Zebedeo, sino que escribió otro Juan, que no sabemos quién es. La crítica moderna es experta en poner en duda lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cuáles son algunos de los argumentos que tiene la crítica moderna para desconocer la autoría del apóstol Juan como escritor de este libro de Apocalipsis? Algunos de ellos es que dicen que el estilo de redacción de las cartas de Juan y del Evangelio de Juan es diferente al estilo de la gramática y del vocabulario que se usa en Apocalipsis. Entonces la crítica moderna dice, no puede ser que quien escribió el Evangelio y quien escribió las cartas sea el mismo que escribió, porque el estilo es totalmente diferente. Ese es un buen argumento a nivel de gramática o a nivel de vocabulario o de estilo. Ellos también dicen que no puede ser que este Juan que escribió sea el mismo Juan de los evangelios, porque el evangelio de Juan no lleva el nombre de Juan en su contenido. Y que quien escribe las cartas de Juan tampoco se menciona por nombre. ¿Recuerdan que en el evangelio de Juan dice que el que está escribiendo es el discípulo amado? Pero no dice yo, Juan, estoy escribiendo, sino escribe el discípulo amado. ¿Y recuerdan cómo se menciona en las cartas de Juan? En 2 cartas se menciona como yo, el anciano, escribe a la elegida, a la iglesia. Pero no dice yo, Juan, es decir, no tiene el nombre, no tiene la firma, la rúbrica. Entonces muchos dicen que el estilo del evangelista y de quien escribe las cartas es el estilo del apóstol Juan, pero que no es el estilo de quien escribe en Apocalipsis, porque en el Apocalipsis el nombre Juan aparece 5 veces. Se dicen, ¿qué hizo cambiar si fue el mismo Juan de idea para que en los evangelios y en la carta no ponga su nombre y en el Apocalipsis sí lo mencione por lo menos en 5 oportunidades? ¿Se dan cuenta cómo la crítica moderna analiza? Ellos analizan desde este punto de vista. Entonces dicen, no puede ser el mismo Juan, tiene que ser otro. O tienen que ser discípulos del apóstol Juan los que escribieron. Tiene que ser una escuela juanina de discípulos o una facultad de seguidores del apóstol Juan los que escribieron, y entonces se atribuyeron a Juan lo que se acostumbraba en el primer siglo, que eran los pseudoepígrafos, que es decir, alguien tomaba el nombre de un autor superior para dar a conocer lo que se debía hacer. Sin embargo, ¿cómo podemos conciliar estos 3 géneros literarios? El evangelio, el epistolar y el apocalíptico, y atribuirlo a un mismo autor. ¿Es posible? Pudiésemos decir que 3 géneros literarios totalmente distintos pueden atribuirse a un mismo autor, es decir, al apóstol Juan. O mejor, llevar el análisis crítico de la deducción de la mente humana para decir, es imposible que un mismo autor logre escribir con gran pericia 3 estilos literarios diferentes. Queridos hermanos, la Biblia nos va a decir que quien escribió esta carta se llama Juan. Y la Biblia va a mostrarnos por la misma historia, por la misma verdad escritural, que quien escribió el Apocalipsis fue el discípulo amado y apóstol de Jesucristo. Que aunque no se mencione en los evangelios, en el evangelio o en las cartas, eso no quita de que quien escribió fue el apóstol Juan. Ahora, el apóstol Juan en este libro está escribiendo en una época tardía. Se cree firmemente que este libro de Apocalipsis salió a la luz después del año 96
después de Cristo. Algunos le atribuyen una fecha temprana, 65, 68, pero lo más seguro es que se dio después de la oposición del emperador Domiciano contra la iglesia en el primer siglo y cuando había gran auge de persecución para los cristianos. Los que optan por una fecha temprana dicen que las persecuciones que se están mencionando aquí son las persecuciones de Nerón contra la iglesia, pero la mayoría coinciden que es probable que se refiera a las persecuciones de Domiciano al final del primer siglo, que arreció fuertemente la persecución contra los creyentes. Queridos hermanos, ¿qué otro argumento tenemos nosotros para decir que el apóstol Juan es el que escribe y no otro Juan? O no un Juan que toma un nombre, simplemente para atribuírselo a su Juan maestro, o su Juan, o el Juan discípulo. ¿Qué argumento? Podemos decir que de todos los discípulos que el Señor tuvo, de los 12 apóstoles que Él llamó para que siguieran su camino y para que instruyeran, para que continuaran el legado de la iglesia, de los 12 apóstoles hay un apóstol en la Escritura que es considerado el discípulo amado, o el discípulo fiel, o el discípulo leal hasta el final. ¿Cuál es ese apóstol? El apóstol Juan. La Biblia lo registra. La Biblia registra que el apóstol Juan es el apóstol o el discípulo amado. ¿Y recuerdan cuál fue el último que estuvo en la cruz en el momento de la crucifixión? ¿Cuál fue el único que no se retiró de la cruz? Todos los demás, dice la Biblia, se retiraron. Unos lo negaron, otros se escondieron, otros volvieron a tomar las redes, otros huyeron buscando escondederos por temor, por lo que les venía de las represalias. Pero hubo uno, solo uno de los 12, que estuvo hasta el final al lado de la cruz y vio a Jesús agonizante y presenció el descenso de Jesús de la cruz y presenció todo lo que aconteció después cuando fueron a ponerlo en la tumba. Ese discípulo se llama Juan. ¿Recuerda que Jesús dio promesa para el apóstol Juan por su lealtad y su fidelidad hasta el final? ¿Recuerdan cuál fue la promesa que Jesús dio para él? Que él moriría no de persecución, o no moriría como mártir, sino que por su lealtad o su fidelidad como discípulo amado de Jesús, él moriría de viejo. Es decir, llegaría a la vejez. Y no pasaría por la muerte cruel que pasaron los demás discípulos por el martirio a causa de la persecución. Miren qué extraordinario premio Dios le dio al apóstol Juan. Premio a la lealtad, premio a la fidelidad y al amor genuino y abnegado hasta el final. El premio que el apóstol Juan recibe es morir de anciano. Y por eso en alguna oportunidad el apóstol Juan va a decir que él está anciano y va a morir de anciano, pero tiene otro privilegio además de eso. Y es que no solamente va a morir de anciano, sino que va a poder escribir el último libro de la Escritura. ¡Qué hermoso privilegio! Qué hermoso privilegio ser el que pone el punto final en la revelación canónica de la Escritura. ¿No les parece extraordinario? Fue tal la lealtad y el amor de él por Jesús, que Jesús lo premió de manera extraordinaria para no morir como mártir y en segundo lugar para poder escribir la última palabra de la Escritura y poder sintetizar toda la consumación de la historia de la revelación. Lo que yo estoy diciendo acá es que uno de los significados del nombre Juan, porque tiene varios significados, pero uno de los significados es Dios es fiel. Ese es uno de los significados que tiene este nombre, Dios es fiel. Y Dios es fiel en preservar a este varón, sostenerlo y guardarlo aún en medio de la soledad y el exilio en el extranjero, para que él escriba y registre de manera extraordinaria la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. El primer aspecto en tal sentido que nos va a revelar el libro de Apocalipsis sobre el carácter de Dios es que Dios es fiel. Lo dice la primera línea al mencionar que toda esta revelación de Jesucristo fue dada y fue declarada y fue enviada por medio de su ángel a su siervo Juan.
No lo menciona allí como apóstol, lo menciona como un hombre entregado por entero al servicio, entregado por entero a la fidelidad en la transmisión de la verdad bíblica, y lo refiere como un anciano en otro lugar. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y luego en la tercera carta de Juan, versículo 1 dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Quién es el anciano que está escribiendo? El anciano Juan. Juan realmente fue un anciano en dos sentidos. Primero, porque fue un oficial de la iglesia, puesto por Dios para liderar y para instruir la obra del Señor. Pero en segundo lugar fue anciano porque fue el único apóstol que logró llegar a la vejez. Cosa que es un privilegio, ¿no? La Biblia en varios lugares dice que es un privilegio tener larga vida. Ese privilegio no lo tuvieron los demás apóstoles. Todos murieron a muy temprana edad a causa de la persecución. Pero Juan es premiado por Dios y por la fidelidad de Dios para poder escribir en una condición interesante. Ahora, se cree que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento se dieron antes del año 70 después de Cristo, donde se da la destrucción de Jerusalén y donde el emperador Tito pues arremete fuertemente contra los cristianos. Entonces se cree que antes del año 70, es decir, años 65, 68, se terminó de escribir toda la escritura a excepción del libro de Apocalipsis. Y se cree que para esa edad todos los apóstoles también fueron martirizados y fueron muertos con crueldad. Pero el apóstol Juan sobrevive porque es llevado al exilio, allí en su vejez puede escribir. Ahora, hay varias cosas interesantes con relación al apóstol Juan. Primero, cuando él escribió el Evangelio, cuando escribió las cartas, el apóstol Juan estaba cómodamente viviendo en Éfeso. Y como vivía cómodamente en Éfeso, él disfrutó de muchos pergaminos para consulta, disfrutó de amanuenses o de escribas que le pudieron ayudar en la tarea de la secretaría o de la escritura, cosa que era común en el primer siglo, tener escribas o tener secretarios, y tener redactores y tener pergaminos a mano para consulta sobre historia, sobre política y sobre los datos del Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que el apóstol Juan disfrutó de estos mismos recursos para escribir Apocalipsis? Cuando él escribe Apocalipsis no tiene secretarios, es decir, no tiene ningún escriba, ningún amanuense que esté a su lado para ayudarle en esa difícil tarea. Pero ustedes pueden creer que si él fue llevado forzadamente al exilio, él pudo tener a mano pergaminos y documentos históricos y la Torá y la Taná y las demás interpretaciones del Antiguo Testamento. No tuvo absolutamente nada. Estuvo solo, estuvo en la vejez, estuvo en el exilio y tuvo que asumir el gran reto dado por Dios de escribir este difícil libro sin ningún tipo de ayuda humana. Por eso comienza el libro diciendo la revelación de Jesucristo. Es decir, lo que el apóstol Juan va a escribir es lo que directamente le viene a él de parte de Dios a través de visiones, a través de revelaciones angelicales y a través del recuerdo que le trae el Espíritu Santo de lo que él conoce de las verdades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El apóstol Juan no disfrutó de ningún tipo de ayuda, de ningún tipo de recurso literario o historiográfico o de ningún tipo de ayuda humana, sino que él solo en esas condiciones recibió una revelación extraordinaria de Dios. ¿No es ese otro premio a la fidelidad, a la lealtad, al cuidado esmerado que él tuvo por cuidar a María después que Jesús murió? ¿Recuerdan que fue el único que se le encomendó el cuidado de la madre de Jesús? Parece ser que Juan el apóstol cumplió a cabalidad esa tarea que Jesús, estando en la cruz, le delegó. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Parece que fielmente el apóstol Juan cuidó de María hasta que ella murió y Dios le bendijo de manera extraordinaria. Ahora, en este libro, el apóstol Juan va a hacer uso de muchísimos datos
del Antiguo Testamento, de la cultura judía, va a hacer uso de muchísimos datos de las realidades históricas y políticas y económicas de la nación, va a permanentemente recordar o traspolar esas verdades con las del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Jesucristo se reveló a él de manera extraordinaria y le dio un lenguaje abundante, un vocabulario rico, una extraordinaria retórica, unas frases muy abundantes para escribir el libro de Apocalipsis. ¿Qué podemos decir de esa riqueza literaria, de esa riqueza fraseológica, gramatical, estilística del apóstol Juan en la prisión en Patmos? Que todo eso viene de Dios. Que no fue su habilidad como escritor, porque recordemos que Juan era un hombre rudo, era un hombre pescador, un hombre dedicado a una tarea del campo, muy ruda, muy ordinaria, era considerado en el Nuevo Testamento, cuando fue llamado por Jesús, el hijo del trueno, es decir, un hombre osado en su carácter, áspero en su carácter, no era un hombre noble, ni tranquilo, ni apacible, sino que era un hombre muy enérgico y muy temperamental. Es llamado el hijo del trueno, es decir, un hombre revoltoso, un hombre temperamental, un hombre de un carácter muy agrio o muy hostil. Sin embargo, es lleno del Espíritu Santo y en las cartas, cuando él escribe, escribe con muchísimo amor. Una de las características de las cartas que él escribe es: hijitos míos, amémonos, no de palabras, sino en verdad. Ha sido cambiado el carácter de Juan, y luego el Apocalipsis lo escribe con gran riqueza estilística, con muchísima profundidad. Parece que es un hombre con muchísimos títulos académicos, pero nosotros sabemos que no lo es, que sencillamente él está lleno del Espíritu Santo y que Jesucristo se le ha revelado a él. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 9 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y luego Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Jesucristo, su revelación. ¿Cómo se revela Jesucristo? Primera instancia, como un Dios fiel. Dios es fiel. ¿Pueden creer esa verdad, queridos hermanos? ¿Pueden entender y descansar en la autorrevelación de Jesucristo como un Dios y un Señor fiel? Eso significa que en Él no hay traición, que en Él no hay engaño, que en Él no hay cambio, que en Él no hay alteración, porque Él es fiel. Ahora, algo importante que podemos aprender como aplicación pastoral es que, siendo Dios fiel, Dios ha llamado a sus hijos y nos ha constituido y nos ha llamado para que seamos fieles. En el libro de Timoteo dice que, siendo nosotros infieles, Dios permanece fiel. Y siendo nosotros desleales, Dios es leal. Pero la Biblia nos muestra también ejemplos, y uno de ellos es el del apóstol Juan, que en medio de la infidelidad de muchos, el apóstol Juan fue guardado por Dios en su corazón, guardado en su forma de ver la vida y de comprender el Evangelio, para ser un hombre fiel hasta el último momento de su vida. ¿Saben, queridos hermanos, cuán beneficioso, cuánta bendición para nosotros trae a nuestro corazón el saber no solo que Dios es fiel, sino que Dios pone a nuestro lado personas fieles? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Jesucristo, su revelación, en primer lugar, se revela como Dios fiel, no solo en el carácter celestial de Jesús, sino también en el ejemplo de quien escribe,
de quien es seleccionado y preservado para escribir este libro, el apóstol Juan, el amado apóstol Juan, el fiel apóstol Juan. En segundo lugar, Jesucristo se revela como Dios que consuela. Y eso ya nos pone de presente una realidad que vamos a ver, o una constante en el libro de Apocalipsis. Una constante que nosotros vamos a enfrentarnos en cada página de este libro es la tribulación, la angustia, la aflicción, el dolor, la muerte, el desencanto, la traición. Y en ese sentido Dios se muestra a través de su carácter como un Dios consolador. Esa es otra verdad extraordinaria del carácter de nuestro Dios. Dios es Dios que consuela. ¿Consuela en qué y por qué? ¿Consuela de qué manera? Consuela porque Él es Dios. Y yo quiero que trabajemos un poco lo que significa el concepto Apocalipsis. Cuando nosotros escuchamos nomás esa palabra, nosotros nos imaginamos dragones y monstruos. Cuando alguien dice eso es una realidad apocalíptica, uno se imagina cabezas y cuernos y figuras supremamente extrañas. Y a veces escuchamos en los medios de comunicación cuando dices que estamos viviendo un momento apocalíptico, o un momento caótico, o un momento terrible. Queridos hermanos, Apocalipsis no significa dragones, ni significa cuernos, ni significa monstruos. ¿Sabe qué significa Apocalipsis? Revelación. Cuando ustedes escuchen la palabra Apocalipsis, no se asusten. Llénense de esperanza, de consuelo, porque Apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿qué mejor que nosotros escuchar o saber de primera mano la revelación de nuestro Dios? Que Él mismo, siendo Dios, se dé a conocer o se revele a sí mismo de manera fidedigna para que podamos entenderlo y podamos conocerlo y podamos amarle. Apocalipsis, Dios consuela. Ahora, ¿cuál es uno de los aspectos esenciales en términos pastorales del libro de Apocalipsis? ¿Cómo se revela Dios para su iglesia? Como el Dios que consuela, como un Dios que levanta, como un Dios que cambia nuestra tristeza en alegría y cambia nuestra confusión en placer, como un Dios extraordinario para enjugar las lágrimas del dolor, bien sea comprensible o incomprensible, como un Dios extraordinario para estar al lado de, para consolar y para animar. Ahora, si ustedes recuerdan conmigo, el carácter de Dios consolador se le atribuye en la Escritura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracleto, es el que está al lado de para. Y una de las tareas esenciales o de las funciones o del carácter, mejor hablando, del Espíritu Santo es consolar. ¿Qué hace el Espíritu Santo en su vida o en mi vida? Nos consuela en todas nuestras aflicciones o en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los que pasan por situaciones similares o peores que las nuestras. Apocalipsis nos va a revelar un aspecto del carácter de Dios consolador. Muchísimas personas tienen temor de estudiar Apocalipsis porque dicen es que Apocalipsis es un libro de juicio. Es un libro de fuego, de lago que arde con azufre. Muchos tienen temor porque piensan que Apocalipsis es el libro del juicio. ¿Saben? Yo les tengo una noticia. Apocalipsis no es el libro del juicio. Apocalipsis es el libro del consuelo y de la esperanza para los creyentes. Si algo encontramos en cada página de este libro, es consuelo en medio de nuestras tribulaciones, en medio de las realidades políticas, económicas, personales, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de iglesias que se debaten en situaciones complejas de pecado, hay consuelo y hay esperanza a través del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. El libro de Apocalipsis nos narra muchísimas visiones, usa muchísimos ejemplos, símbolos, números, colores, realidades del Antiguo Testamento, simple y llanamente para darnos esperanza. La mayoría de los ejemplos o de las metáforas o de los recuerdos o de los personajes célebres que se mencionan en Apocalipsis son con una finalidad: Dios revelarse como un Dios consolador para su pueblo.
Saben, el libro de Apocalipsis se da en uno de los peores momentos que la iglesia ha tenido a través de todos los tiempos. Es el momento de mayor persecución, un momento de mayor confrontación. Habían realidades internas de la iglesia y realidades externas. Las realidades internas las vamos a ver en los capítulos 2, 3 y 4. Realidades internas de pecado, realidades internas de perversión, realidades internas de frialdad espiritual, de pérdida del entusiasmo y del coraje por las cosas de Dios. Pero hay también realidades externas: persecución, guerra, muerte, opresión, exilio, que la iglesia está enfrentando. ¿Cómo asumir, queridos hermanos, las diversas realidades que a veces nos llegan juntas? ¿Cómo comprender y cómo interpretar y cómo asumir las diversas realidades que ustedes y yo tenemos que pasar como creyentes? Tanto las internas, de nuestro propio corazón, de nuestras propias iglesias, de nuestros propios hogares, y las externas, que tocan fuertemente contra nosotros. Políticas, económicas, ideológicas, militares, que tampoco podemos desconocer. Estamos hoy en día, al igual que la iglesia del primer siglo, en la misma disyuntiva. Por eso Apocalipsis es un libro pertinente para nosotros. Estamos nosotros en la misma realidad. ¿Quién de ustedes no tiene realidades internas en su propio corazón? ¿Hay alguno que no tenga? ¿Hay alguno que no tenga desafíos en su propio corazón, en su propia conciencia sobre su fe? ¿Luchas con sus pecados, incoherencias en su propia vida? ¿Hay alguno de ustedes que no tenga luchas en sus familias? ¿Que esté QAP con su familia y que todo esté viento en popa? ¿O ustedes tienen preguntas, dudas, incertidumbres, cuestionamientos? ¿Se sienten lastimados, se sienten afligidos a nivel de sus hogares? ¿Hay alguno de ustedes que no tenga quejas sobre la iglesia? ¿Están plenos cuando ven la iglesia, cuando la interpretan, cuando la analizan? ¿O tienen dudas, preguntas, temores, ansiedades? Por supuesto que sí, todas las tenemos. Con relación a nuestros trabajos, con relación a nuestras relaciones, con relación a la iglesia, a la familia, con relación a nosotros mismos. Pero mucho más, tenemos situaciones complejas y adversas y diversas con relación a situaciones externas también. ¿Cómo conciliar esas dos realidades, las internas y las externas, y tener consuelo y esperanza? ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguien que pueda auxiliarnos en semejante situación de incomprensión? Si nosotros no tuviéramos el Evangelio, queridos hermanos, ya nos hubiéramos enloquecido con todas las culpas y las cargas y las ansiedades que manejamos, con todas las encrucijadas por las cuales tenemos que pasar. ¿Saben por qué ustedes y yo tenemos esperanza hoy? Porque Jesucristo es nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la única razón, pero esa razón única es suficiente para nosotros no caer en el desespero y para no caer en la frustración y en la angustia desesperante. Por eso la carta o el libro de Apocalipsis es tan pertinente para los creyentes del primer siglo, pero sigue siendo pertinente para nosotros. Porque nosotros necesitamos hoy, en el siglo XXI, que Dios se revele a nosotros por su palabra y por su espíritu y nos dé consuelo y fortaleza. Porque hoy y mañana y pasado mañana, la iglesia necesitará la voz potente de Dios, la trompeta potente de Dios que nos diga: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Porque hoy, al igual que en Apocalipsis, en el momento de la iglesia que fue receptora inicial de este libro, nosotros necesitamos el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo que nos muestre el consuelo y la luz del Evangelio. Cuando entremos a estudiar los primeros capítulos que narran la realidad de la iglesia, posiblemente vamos a quedar abrumados de ver la realidad de la iglesia en semejante persecución. Que en esa persecución, cuando se esperaría que la iglesia estuviera unida, ferviente, dinámica y comprometida en la evangelización y en la obediencia, vamos a encontrarnos con realidades contrarias. Pero pese a esas realidades que la iglesia internamente enfrenta, el libro de Apocalipsis nos da consuelo y nos da esperanza. Ahora, es muy increíble, queridos hermanos, que el consuelo que recibimos aquí en este libro no es el consuelo de que las cosas van a mejorar. No es el consuelo de que vamos a tener trabajo y la salud se va a mejorar y las circunstancias van a cambiar. ¿Cuál es el consuelo que recibe la iglesia a través de Apocalipsis? Que el Señor es testigo de todo lo que está pasando. ¿Les da a ustedes consuelo eso?
Probablemente alguien diría, ¿y a mí de qué me sirve que Dios vea todo lo que me pasa? ¿A mí de qué me sirve que Dios sepa lo que siento y lo que quiero y lo que sufro? Alguien podría decir así, valiente consuelo, no me sirve. Pero ¿saben? Para el creyente genuino, redimido por el Señor, con el Espíritu Santo en su corazón, es un profundo consuelo saber que Dios es testigo fiel, oyente silencioso de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos, y que Él es providente. Y el consuelo profundo que va a recibir la iglesia en Apocalipsis es, hay un futuro que nos aguarda, y ese futuro no está mediado por el dolor o por la aflicción. En ese futuro no hay lágrimas, y si las hay de felicidad, de dicha y de placer, no de dolor y de incertidumbre. El consuelo que los creyentes van a recibir en Apocalipsis son vestiduras blancas. Y espera por favor un poco, que aún no es el momento, ni es el tiempo, ni se ha completado el número de los mártires que deben ser martirizados igualmente como los otros. Queridos hermanos, Apocalipsis es la autorrevelación de Dios para darnos consuelo profundo al corazón. No tengan temor de leer Apocalipsis. Llénense de esperanza y de expectativa, porque en cada parte y en cada ejemplo que vamos a consultar de este libro, lo que vamos a ver es la fidelidad de Dios y el consuelo permanente del Señor. Las 7 iglesias de las que va a hablar el libro de Apocalipsis no eran las únicas iglesias de Asia Menor en ese momento. Había otras iglesias como la de Hierápolis o la de Colosas que pertenecían a esa misma zona. Habían muchas congregaciones en otros lugares, pero esas 7 iglesias son tomadas aquí como ejemplo representativo de la iglesia universal y de la iglesia de todos los tiempos. ¿Es el mensaje solo para 7 iglesias del pasado que ya no existen y que fueron exterminadas por diversas razones? ¿O es el mensaje vigente para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos y de todas las épocas? La respuesta es la segunda. El mensaje de Apocalipsis, que está dirigido a las 7 iglesias, lo que representa es la iglesia universal de todos los tiempos. Es decir, ustedes y yo como iglesia estamos involucrados en ese mensaje que es pertinente y vigente en todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la palabra de consuelo allí en esta introducción? Bienaventurados, felices, dichosos, plenos, satisfechos, completos. ¿Quiénes? Si estamos llenos de angustia y de persecución y terror y incertidumbre, ¿cuál es la razón de la bienaventuranza? Las palabras de la profecía. Felices, dichosos los que pueden entender el mensaje de Dios y son guardados porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, he tomado el capítulo primero y el capítulo último, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Consuelo, consuelo y más consuelo y esperanza y fortaleza en medio de las diversas circunstancias. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis nos va a ayudar de manera interesante a quitar nuestra mirada de las circunstancias y poner nuestra mirada en el Señor. Nosotros tenemos la tendencia, que es una tendencia pecaminosa, tendencia humanista, a poner nuestra mirada siempre en las circunstancias. Y cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias, nuestro corazón se quiebra. Nuestras emociones flaquean y nuestras fuerzas decaen. Porque cuando miramos las circunstancias, lo único que vemos es terror por todas partes. O miseria, o traición. Nosotros necesitamos, y Apocalipsis nos va a ayudar por la gracia de Dios, a no mirar las circunstancias. Porque las circunstancias siempre estarán, unas u otras, pero siempre estarán. Pero Apocalipsis nos va a ayudar a levantar la mirada y poner la mirada en el Señor. Jesucristo, su revelación, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. El libro de Apocalipsis usa un estilo o un género literario
que era común en ese momento histórico y que de ese libro fue escrito también, o de ese género, el libro del profeta Daniel. En el Antiguo Testamento hay un libro con género apocalíptico, es decir, un libro que usa una cantidad de simbología y de metáforas y de ejemplos un poco ocultos para dar a mostrar o para demostrar su mensaje. Apocalipsis toma ese género. No es un género propio del apóstol Juan, es un género común en el imperio griego y era un género común antiguo entre los literatos. Usar el método de los símbolos, los ejemplos, las figuras un poco ocultas para dar verdades contundentes y para dar valor y vigor en medio de la opresión. El género apocalíptico, que es el género en el que está escrito este libro, es un género un poco oculto, para dar un mensaje no en jeroglíficos, pero sí un poco escondido en medio de la persecución. Lo que nos muestra el uso de este género es la realidad política y económica que está viviendo el mundo. El mundo estaba bajo el culto imperial, y bajo ese culto imperial y esa dominación imperial los cristianos están siendo subyugados. ¿Cómo se les escribe de tal manera que ese escrito sea público y sea entendido por ellos, pero no lo entiendan o no lo descifren los emperadores o los enemigos del pueblo de Dios? Solo hay un recurso literario para hacerlo, y es el género apocalíptico, que solo lo van a entender los que entienden las metáforas o los símbolos, pero los otros van a quedar perdidos. Ustedes saben que hoy en día hay grupos urbanos que usan un lenguaje de símbolos, ¿sí? Y muchas veces en las calles, en las paredes, encontramos, o en las tapias de las casas encontramos ese lenguaje. Nosotros que no lo desciframos, ¿para nosotros qué es? Es un garrapiño, es un monacho, ahí dañaron la pintura. Nosotros no lo entendemos. ¿Quiénes lo entienden? Los que están adheridos a esa simbología. Los que están adheridos a ese lenguaje, ellos ven esos jeroglíficos o esos símbolos o esas imágenes e inmediatamente tienen su interpretación. Ellos lo entienden. Así funcionaba el género apocalíptico. De tal manera que al presentarse este escrito a la iglesia, ¿quiénes eran los únicos que lo iban a entender? Solo los creyentes verdaderos. Porque para ellos esos símbolos o esos ejemplos iban a ser comprensibles, pero los enemigos del pueblo de Dios o el imperio no lo iba a poder entender y por lo tanto se les iba a dificultar perseguirlos sobre la base de esa revelación. Una cosa extraordinaria de Dios. Cómo Dios usa también los recursos literarios, los símbolos y las figuras para dar esperanza a su pueblo y para proteger a su iglesia. Jesucristo, su revelación. En tercer lugar, el mensaje central del libro de Apocalipsis para la iglesia es mostrarnos el carácter vencedor de Jesucristo, el Hijo de Dios. En primer lugar, la fidelidad de Dios a través de su autor. En segundo lugar, el consuelo de Dios a través del género apocalíptico o el género literario que se usa. Y en tercer lugar, el mensaje central, Jesucristo es el vencedor. Queridos hermanos, nosotros nos encontramos con muchísimos ejemplos, con una guerra cósmica que se va a librar en el libro de Apocalipsis, una guerra cósmica que surge en Génesis capítulo 3, una guerra que tiene alcances universales, una guerra espiritual que nosotros los cristianos no la libramos, ni nos corresponde. Es una guerra que Dios libra desde la historia y que la está mostrando y que a través de toda la historia Él ha sido mostrado o presentado como el vencedor. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que hay una enemistad permanente entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿recuerdan? Y dice, pero la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, es decir, con herida mortal. Queridos hermanos, lo que nosotros vamos a presenciar en Apocalipsis, lo que constituye el epílogo del Dios vencedor o de Cristo vencedor o victorioso, tiene que ver con esa guerra cósmica, tiene que ver con esa guerra espiritual que se ha librado a lo largo de los siglos y en los cuales siempre Jesucristo, el Hijo de Dios, ha salido para vencer y es el vencedor. Queridos hermanos, eso es una verdad extraordinariamente hermosa para nosotros. Yo no sé si eso les da esperanza a ustedes o no, pero Jesucristo no solo es el creador y consumador de todas las cosas, Jesucristo es vencedor sobre cualquier enemigo que se levante contra Él.
Satanás no se levantó para engañar a la mujer. Satanás se levantó para ser oponente o contrincante contra Dios. Satanás no es el antagónico de la iglesia. Satanás es el antagónico de Dios. Y representa el reino de las tinieblas que quiere ir contra el reino de la luz para vencerlo. Pero la Biblia dice que nunca lo ha logrado ni lo logrará. Y el libro de Apocalipsis nos muestra el día final de la victoria, donde Jesucristo levantará la bandera de la victoria y sonará la trompeta, donde universalmente se escuchará diciendo y anunciando que Jesucristo es vencedor por toda la eternidad y nosotros estaremos con Él. Queridos hermanos, los tres enemigos que nosotros hoy tenemos y que enfrentamos son derrotados por Cristo Jesús. La guerra no es nuestra. La Biblia en ninguna parte de la Escritura dice que la guerra es nuestra. En ninguna parte la Biblia dice que tú tienes que levantarte muy temprano a guerrear y a batallar para ver si vences. En ninguna parte la Biblia dice que depende de ti. La Biblia dice desde el principio hasta el final que la guerra es de Dios y la victoria es de Cristo Jesús. Y que ustedes y yo con Él somos más que vencedores por medio de aquel que murió y resucitó. Eso es lo que va a decir Apocalipsis. Apocalipsis lo que va a decir, no importa la persecución externa, no importa las implicaciones internas de nuestro corazón o de las instituciones en las cuales estamos unidos, no importa, hay un vencedor, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No importa las realidades que ustedes y yo enfrentamos, no importa las dimensiones de esas realidades, no importa los alcances de esas realidades, a veces extenuantes o agobiantes para nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es vencedor. Por eso el libro de Apocalipsis nos va a mostrar unos aspectos muy interesantes que los vamos a desarrollar en otros domingos, y es un aspecto litúrgico. El libro de Apocalipsis está lleno de himnos. ¿Y quién es el que canta himnos con alegría? El que es vencedor, el que está lleno de gozo, el que tiene la victoria asegurada en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis tiene un interés litúrgico muy importante, la liturgia de los vencedores, el triunfo de los que son conquistadores por medio de Jesucristo. Pero el libro de Apocalipsis también tiene un gran valor teológico. Nos muestra a Jesucristo, nos muestra la Trinidad, nos muestra la verdad de la consumación de todas las cosas. No estamos a la deriva, queridos hermanos. Es probable que usted piense muchas veces que así es. Es probable que pensemos que estamos abandonados, como el deísmo lo dice. Hay un creador que crea y abandona. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Dios es creador y sustentador y consumador de todas las cosas. Esta historia de la redención se cerrará. Bajará el telón en esta historia de la redención. Y al bajar el telón se escuchará la trompeta final y todos los creyentes cantaremos el himno de la victoria final a Jesucristo, el Cordero de Dios. El libro de Apocalipsis también tiene un alto valor espiritual, donde realza la esperanza, el consuelo, la fortaleza, la unidad. El libro de Apocalipsis tiene un alto valor apologético, en defensa del carácter de Dios, en defensa del carácter de la iglesia y contra todas las sectas que han tergiversado sus enseñanzas. Y el libro de Apocalipsis tiene una altísima utilidad espiritual. Es decir, nos da herramientas o nos da bases para nosotros vivir sabiendo que Jesucristo es nuestro pastor, que de Él vienen todas las bendiciones y que de Él viene toda la victoria. Es un recurso, es una provisión extraordinaria, canónica, útil de Dios para ayudarnos en los momentos de opresión, en los momentos de aflicción, en los momentos de persecución y aún en la muerte y más allá de la muerte. No importa las embestidas del enemigo o las embestidas de Satanás contra nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios o contra los creyentes prosperará. Ninguna lengua que se levante contra los creyentes o contra el pueblo de Dios prevalecerá. ¿Por qué? ¿Porque no tengan argumentos? ¿O porque no haya lenguas viperinas encargadas de destruir? ¿Por qué no podrá prevalecer ninguna lengua o ninguna arma forjada contra la iglesia? Por una sencilla razón, porque Jesucristo es el vencedor.
porque Jesucristo ya ganó la victoria y la aseguró. Dios vencedor ve la sangre de los mártires, ve las lágrimas de los que sufren, ve el dolor de los afligidos, ve la angustia de los desvalidos. Pero Dios vencedor, aunque en el tiempo no mitigue el dolor y no los consuele plenamente, dice la Biblia que les da vestiduras blancas y les da piedrecitas como garantía de que ya está asegurada la victoria final para ellos y que reinarán o reinaremos eternamente con Jesucristo. Queridos hermanos, es muy probable que usted esté sufriendo hoy. Es muy probable que tenga una angustia, una aflicción monumental. ¿Y saben qué es lo más probable? Que Dios no se la quite hoy. O probablemente no se la quite nunca. Esa aflicción, ese dolor, esa angustia, esa carga que usted tiene. Pero ¿saben qué es seguro? Que Dios nos da de manera simbólica y representa las bendiciones eternas. Dice que nos da una vestidura blanca. Y nos da una piedrecita en la mano con un nombre nuevo, para que nadie lo pueda descifrar y nadie lo pueda quitar, es decir, intransferible, como garantía inequívoca de que Dios es nuestro vencedor, de que hemos vencido con Él y que estamos siendo gobernados y guardados por Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Eso no les da esperanza? Si eso no les da esperanza, queridos hermanos, ustedes no han entendido el Evangelio. Si esas verdades profundas, eternas, definitivas y plenas del carácter de Dios revelado en la Escritura no nos mueven el corazón y no nos entusiasman, lo más probable es que usted no ha nacido de nuevo y necesita que se le predique el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el vencedor. No es el que va a vencer, sino el que eternamente ha vencido y eternamente ha asegurado victoria para su pueblo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego, en otro texto, en Apocalipsis 19, 1 al 9 dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿quiénes dijeron? Esa gran multitud reunida. ¿Quién es esa multitud? Los creyentes, los santos, los salvos. Usted hace parte de esa multitud si ha nacido de nuevo. Y otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Saben qué significa amén? Dios es fiel. Dios es fiel. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderos. Queridos hermanos, qué cuadro más extraordinario de gloria, de consumación plena y absoluta de Dios para su iglesia. Qué cuadro más extraordinario que nos hace declinar en todos los demás asuntos de la vida, frente a las verdades eternas y absolutas del Evangelio. Ante ese cuadro glorioso y majestuoso, ustedes y yo tenemos que declinar de todas nuestras pretensiones y aspiraciones, y tenemos que rendirnos a Dios y decir, amén. Aleluya, Dios es fiel. Él es nuestro vencedor, Él es nuestro capitán. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y versículo 9 dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Jesucristo, la revelación de Dios. Jesucristo, su revelación. Jesucristo en Apocalipsis nos revela su gran y eterna fidelidad. ¿Cómo nos la revela? A través de su carácter perfecto. Pero nos lo revela también eligiendo como escritor al discípulo fiel y amado que estuvo hasta el final con él. Pero Jesucristo en Apocalipsis nos va a revelar también el consuelo de Dios. ¿Cómo nos revela su consuelo? No solo con palabras, sino con ejemplos, usando un género literario que facilita la esperanza, el consuelo y el ánimo en medio de las adversidades. Y Jesucristo en el libro de Apocalipsis se nos va a revelar como Dios vencedor, porque su mensaje central es el Cristo victorioso, no el Cristo cruento que va a la cruz como en la primera venida, sino el Cristo victorioso que viene en caballo blanco, venciendo y para vencer, y con él la gran multitud de salvos de todos los tiempos que alaban y engrandecen su nombre. Apocalipsis es un libro inspirado. Apocalipsis es palabra de Dios. Apocalipsis es un libro canónico que nos muestra el cumplimiento y la consumación de todas las profecías de Dios. De hecho, Apocalipsis es de los pocos libros de la Biblia que incluye todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción de 2. Solo hay 2 libros del Antiguo Testamento que el apóstol Juan no menciona en el libro de Apocalipsis. Y eso nos muestra su canonicidad, nos muestra su veracidad, su autoridad y su pertinencia. Su gran riqueza simbólica es matizada con un excelente tipo de narración, con una excelente prosa, con un excelente recurso de frases, de ejemplos, de figuras, de colores, que engalanan esta verdad extraordinaria de Dios, que nos muestran la inspiración y el fundamental propósito de Dios, de realzar su reinado justo, su gobierno pleno y la consumación de la iglesia. Jesucristo en Apocalipsis va a enjugar las lágrimas de los ojos de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros andamos con pañuelo o con clines. Apocalipsis nos va a decir que Jesucristo nos va a limpiar y nos va a sanar y nos va a dar esperanza y nos va a mostrar el camino, porque Él escucha nuestras oraciones, influye en toda la historia nuestra y maneja y conoce todas las circunstancias, y en medio de cualquier circunstancia a su pueblo elegido por gracia lo llama bienaventurado. Apocalipsis nos va a dar otra esperanza, y es todas las obras que ustedes y yo hagamos en el Señor no serán olvidadas por Dios. Hay un texto en Corintios que dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que, amados hermanos, estad fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Y Jesús en los evangelios dijo: si alguno de ustedes, siendo hijo de Dios, da un vaso de agua a uno más pequeño, ¿qué dice? De cierto les digo que no perderá su recompensa. Y luego Jesús en Mateo 25 dice: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, enfermo y no vinisteis a mí, en la prisión y no me visitasteis. Y luego viene el resto de la enseñanza. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis nos va a decir: todo lo que usted y yo hagamos para Dios va a ser recordado por Dios y va a ser premiado por Dios. Nosotros con tanta facilidad olvidamos tanto lo que hemos hecho como lo que otros hacen bien. Nosotros lo olvidamos. Nosotros a veces pensamos que la vida es solo tragedia y solo miseria y solo aflicción, pero no es así. Hay una lucha y hay una tensión entre la alegría y el dolor, entre la esperanza y la frustración. Pero llegará un día, queridos hermanos, en que los libros serán abiertos y todos podremos disfrutar de la gracia eterna y plena de nuestro Señor. Y terminamos con unos textos. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y luego en Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego en Apocalipsis 8:3 y 4 dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel salió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Dios escucha sus oraciones? A veces pensamos que hemos orado mucho y no tenemos respuesta. A veces decimos, no vale la pena orar, no voy a orar más. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Todas las oraciones de los creyentes suben ante Dios, y Dios las escucha y las responde en el tiempo oportuno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Oye, qué texto extraordinario. O sea que si usted o yo morimos en el Señor, eso es una bienaventuranza. Debemos hacer una fiesta y alegrarnos, no porque se muere, sino porque muere en el Señor, lo cual es un motivo de bienaventuranza y de felicidad. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis nos revela a Jesucristo. No olviden, Jesucristo y su revelación la vamos a seguir estudiando todos estos domingos por un largo tiempo, entendiendo cada detalle de este libro y aplicándolo a nuestro corazón, y que ese libro, por la gracia de Dios y por su Espíritu, contribuya para nuestra edificación, para nuestro consuelo y para nuestra esperanza. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por darnos entendimiento para saber que tu palabra es verdad. Gracias por dejarnos a Jesucristo, tu Hijo amado, para que viniera a morir en la cruz y a través de su sacrificio cruento perdonara la culpa de nuestros pecados, tomara nuestro lugar y nos diera vida eterna. Gracias, amado Señor, por tu Espíritu Santo, porque el precioso Espíritu de Dios nos anhela celosamente y nos consuela en nuestras tribulaciones. Gracias por revelarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en este libro. Gracias porque Apocalipsis no es un libro de terror, de miedo. No debemos acercarnos a él con angustia, debemos acercarnos con esperanza, porque tú mismo te revelas a nosotros por Jesucristo, porque tú mismo te revelas como Dios fiel, como Dios consolador y como Dios vencedor. Gracias te damos. Anímanos a todos como iglesia para venir con disposición, con alegría, e ir aprendiendo cada domingo lo que tú nos quieres enseñar por tu palabra. Y ayúdanos para que esa palabra que aprendemos, por tu misma acción soberana, sea aplicada en nuestros corazones y nos dé esperanza en las diversas circunstancias, realidades e historias que cada uno afrontamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser fiel y verdadero. Y gracias por ser vencedor y hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.